Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la sexta semana de la asignatura de Mecánica para Ingenieros. La anterior semana estudiamos la cinemática de la partícula material, conceptos como posición, trayectoria, velocidad, aceleración, versores de Frenet, curvatura y torsión. Y esta semana vamos a ir un paso más allá y vamos a ampliar este estudio de la cinemática centrándonos en el comportamiento del sólido rígido. Sin más, vamos a empezar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 ha salido un poco extenso. Lo resolvemos de diferentes formas, de forma gráfica, de forma analítica y para diferentes sistemas de referencia. Vosotros solo lo tendríais que resolver de una forma, ¿vale? Siguiendo la estrategia que vosotros queráis. Nosotros lo hemos hecho de todas las vías posibles para que vosotros podáis aprovecharlo y decidir cuál es la que más os conviene, pero de ninguna manera tendríais que resolver todo esto en un examen. Solo es para que lo entendáis. Así que no os desaniméis viendo un vídeo tan largo, ponedlo a mayor velocidad y si necesitáis resolver cualquier tipo de duda, no dudéis en escribirnos y en contactarnos. En este ejercicio, el sólido a considerar es la varilla AB, cuya longitud es 2L. Además, nos dan el punto medio de la barra, que es el punto G. Por lo tanto, la longitud de A a G será de L, la mitad, y de G a B también será de L. Además, nos dicen que el punto A, este de aquí, recorre el eje X con velocidad uniforme v sub 0. Eso quiere decir que aquí podemos posicionar una velocidad que irá en este sentido. Además nos dice que en el centro de gravedad, el punto G, la velocidad es de v sub g paralela a la dirección de la barra AG. Es decir, sabemos la dirección, pero no sabemos el módulo. Si situamos ahí el punto G, la velocidad en G será algo así, cuya dirección es conocida, pero no el módulo. Si os fijáis en el A, si os dicen que el módulo es v sub 0 y que la dirección va en dirección al eje X, con sentido positivo. Por lo tanto, aquí conocemos las dos cosas, pero en el punto G no. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular la velocidad en el punto B, es decir, calcular la velocidad en este punto, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Así, así o así. ¿Vale? Desconocemos la velocidad, que es lo que vamos a calcular. Nos piden el vector aceleración angular alfa, el centro instantáneo de rotación, es decir, el punto en que las velocidades son nulas y que sirve como punto de referencia para que el sólido gire en torno a él, el radio de curvatura, que este concepto ya lo habéis visto en los anteriores ejercicios de la semana pasada, que sabéis que necesitamos una aceleración normal en un punto y que no vale la aceleración normal. Y por último nos piden la función phi de t, es decir, cómo va a variar este ángulo con el paso del tiempo, sabiendo que este ángulo inicial es de 30 grados. Ya tenemos nuestras velocidades graficadas y vamos a ver exactamente en qué consisten, ¿vale? Esta tendría módulo v sub 0 en dirección y, considerando y este vector director de aquí, ¿vale? Las bases ortogonales del sistema de referencia. Y v sub g, hemos dicho que tiene módulo v sub g. ¿Y cuál es su dirección? Pues si consideramos este sistema de referencia con x sub 0 paralelo a la dirección AB y y sub 0 en perpendicular, tendremos otro sistema de referencia cuyas bases serán y sub 0, j sub 0 y por lo tanto v sub g llevará la dirección de y sub 0. ¿Vale? Este vector se puede proyectar en dirección x e y tendremos sus componentes en y y en j. Para calcular la velocidad del punto B, que es el punto que nos piden, vamos a recurrir a una fórmula que a vosotros ya os tiene que sonar porque tiene la misma estructura que una fórmula que ya habéis visto. ¿A qué os suena esta fórmula de aquí? Pues tiene la misma estructura que la que tenía el campo de momentos, ¿vale? Para cambiar
¿os acordáis en el tema 2? Para cambiar el momento de un punto a otro, ¿qué hacíais? Pues si queréis ir al punto B, cogíais el punto A y además hacíais este cambio, ¿vale? Ibais con el vector de B a A y lo multiplicabais por la resultante del sistema, que era el invariante. Pues ahora mismo el invariante es esta velocidad angular, porque es constante para todos los puntos del sólido. Pues con esta fórmula en mente vamos a ver qué nos hace falta o qué tenemos, qué conocemos de cada una de estas ecuaciones. Esto en verdad son dos ecuaciones porque tenemos una componente en X, ¿vale? Y otra componente en Y. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones y vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Para verlo, ¿qué hacemos? Pues voy a volver a copiar la fórmula. Y vamos a ver. De B aparentemente no conocemos ni dirección ni módulo, ¿vale? Siempre que empecemos un ejercicio vamos a esquematizarlo de esta forma para ver mejor qué conocemos y qué no. De B no conocemos ni dirección ni sentido. De A sí que conocemos las dos cosas, conocemos la dirección, que es esta de aquí, ¿vale? Paralelo al eje OX, paralelo al eje OX, y conocemos su módulo, que es v sub 0. De este vector de velocidad BA, ¿qué conocemos? Pues el módulo será omega por la distancia que haya entre los puntos BA, ¿vale? Que esto sí lo conocemos porque esto es 2L. Sin embargo, omega no lo conocemos, ¿vale? No sabemos con qué velocidad angular está rotando este sólido. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, pues la dirección sabéis, ¿vale? Que siempre es perpendicular a la barra BA, ¿vale? La velocidad de BA de toda la barra, ¿vale? Con estos puntos de referencia de BA, pues será siempre perpendicular, ¿vale? Pero no la velocidad de B, sino la velocidad de BA. Pues aquí vemos que tenemos tres incógnitas, velocidad angular y dirección y módulo, ¿vale? O lo que es lo mismo, pues toda la velocidad de B. Por lo tanto, tenemos incógnitas 3. Esto de aquí, de momento, no lo podemos resolver. Y si se os ocurre algo, ¿vale? Igual que hacíamos en el tema 2, pues será elegir otro punto, ¿vale? Por ejemplo, el punto G, para poder sacar omega y así podernos ir a la ecuación del cambio de velocidad de B a A, y con omega ya sí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces sí podríamos resolverlo. Pues vamos a ver si con el punto G solo tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos resolverlo. Planteo exactamente la misma ecuación. El módulo de v sub g es desconocido, ¿vale? Porque hemos dicho que solo sabemos la dirección, por lo tanto, módulo pues desconocido, ¿vale? Y dirección pues paralela al eje, en este caso OX sub 0, ¿vale? O dirección y sub 0. Y la velocidad en A, lo mismo que antes, pues conocemos todo, paralela o eje X, módulo v sub 0 y GA vectorialmente por omega. Pues ¿quién es esto? Igual que antes, la velocidad, ¿vale? Que esto es VGA, la velocidad será perpendicular a GA y el módulo omega por esta longitud que vaya de G a A, ¿vale? En este caso, si lo hacemos según este sistema de coordenadas, pues vemos que GA, pues la distancia es L, ¿vale? Porque es la mitad. Y omega sigue siendo desconocido. Por lo tanto, tenemos una incógnita y otra incógnita, por lo tanto, dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolverlo. Para resolverlo, pues lo podemos hacer de dos formas. Podríamos hacerlo gráficamente o podemos hacerlo analíticamente, ¿vale? De forma analítica. Que
Gráficamente vamos a ver que lo que hacemos es que graficamos las velocidades y por relaciones trigonométricas obtenemos tanto la velocidad angular, tanto los módulos de la velocidad angular como el módulo de v sub g, y de forma analítica pues tendríamos que resolver estas ecuaciones analíticamente. Además, podemos resolverlo en dos sistemas de referencia distintos. Podemos resolverlo en este sistema de referencia que sería paralelo a la barra, ¿vale? Con la i sub 0 en perpendicular, o podríamos hacerlo en el sistema de referencia pues, que utilizamos habitualmente. ¿El resultado en qué va a cambiar? Pues que o esté proyectado los vectores velocidad sobre este eje, ¿vale? O van a estar proyectados sobre este. Además, vamos a ver que cambiar de sistemas de referencia, como habéis visto en teoría, pues es inmediato con una matriz de cambio, ¿vale? No tendríais que volver a resolverlo. Pues con esto vamos a empezar a resolver el ejercicio de forma gráfica, ¿vale? Y para un sistema de referencia dado. Repito, el objetivo que tenemos es primero calcular v sub g y omega, ¿vale? V sub g, la velocidad en g, no es que necesitemos ahora mismo el módulo, ¿vale? Pero sí necesitamos calcular omega para poder calcular la velocidad en el punto B. Vamos a ello. Para empezar a graficar lo que necesitamos es elegir pues, una velocidad, ¿vale? Por la que empezar. En este caso vamos a elegir la velocidad v sub a porque conocemos tanto dirección como módulo. Pues elegimos un punto cualquiera y graficamos esta velocidad. Por ejemplo, desde aquí, ¿vale? Hasta aquí. Y esto vamos a decir que es v sub a, ¿vale? Cuyo módulo es v sub 0. Desde este punto. Como veis, lo estoy haciendo paralelo al eje OX. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar o graficar esta velocidad de aquí, ¿vale? La velocidad GA, que ¿cómo es? Vemos que es perpendicular a la barra, ¿vale? O al vector GA. ¿Cuál es el vector GA? Pues sería este de aquí, ¿vale? O la barra. Por lo tanto, tendríamos que hacerlo perpendicular. Bien, pues empezando en el punto final del vector, ¿vale? Porque los estamos sumando, nos dibujamos por aquí ese vector v sub ga. Estoy dibujando la dirección y no el módulo porque en verdad no sabemos hasta dónde llega, porque el GA es conocido, ¿vale? Porque sabemos que la distancia entre estos dos puntos es L, porque toda la barra mide 2L, pero no sabemos cuánto es el módulo de la velocidad angular, por lo que dejo marcada la dirección. Lo que sí sabemos es que la suma de este vector de v sub a más v sub ga, lo vemos aquí, lo que nos tiene que dar es el vector v sub g. Y el vector v sub g tiene dirección paralela al eje OX, ¿vale? Paralela a este eje. Bien, pues si la suma nos tiene que dar este, sabemos que v sub g será este de aquí. Y que por lo tanto, v sub ga, ¿vale? Sería este de aquí. Y ya podemos eliminar esto. Bien, pues hasta aquí hemos graficado y ahora a partir de las relaciones trigonométricas pues podemos obtener quién es cada componente. Sabemos que v sub g a, ¿vale? El módulo de v sub g a, es decir, cuánto mide esto de aquí, ¿quién es? Pues será v sub 0, ¿vale? Por el seno de phi. V sub 0 por el seno de phi, ¿vale? Porque sabéis que esto de aquí es perpendicular. Por lo tanto, de aquí si despejamos, si sustituimos v sub ga, esto es omega ga igual a v sub 0 seno de phi, omega, ¿vale? Es lo que queremos hallar, y ga hemos dicho que es el módulo del vector ga. Mide 0, ¿vale? G es el punto, nos dice que mide
L, ¿vale? De A a G, que mide L, que lo hemos visto antes. Por lo tanto, el módulo de omega será v sub 0 entre L por el seno de phi. Y es muy importante que veáis que esto es el módulo y no la dirección, ¿vale? No es un vector. Para que fuera un vector tendría que ser v sub 0 L seno de phi y una dirección. Sabéis que en casos de planos, ¿vale? En 2D, el vector, en este caso, sería pues el vector K, ¿vale? Perpendicular a esos dos vectores y su j. Pues ya tenemos una de nuestras incógnitas calculadas, que es el módulo del vector velocidad angular, que sabéis que es constante en todo el sistema, y ahora podemos calcular el módulo de v sub g. Y lo calculamos de la misma forma, solo que v sub g, en este caso, en vez de ser el seno, ¿vale? Será el coseno de v sub a será v sub a por el coseno de phi. Y v sub a sabemos que es v sub 0 por coseno de phi. Por lo tanto, v sub g será v sub g igual a v sub o será el módulo del vector v sub g. Y ahora, ¿qué dirección lleva? Pues, tal y como lo tenemos aquí expresado, será v sub 0 por coseno de phi en dirección y sub 0, porque si os acordáis, esta es la dirección que lleva v sub g, que la hemos hecho paralela a la barra AB. Si nosotros queremos dar este resultado en el eje de coordenadas x, y, ¿vale? El sistema de referencia y su jk, con el que trabajamos normalmente, podemos hacer dos cosas. La primera es directamente proyectarlo en el dibujo. Y la segunda es hacerlo mediante un cambio de base con una matriz, que vosotros ya habéis visto en teoría. Bien, para proyectar, ¿qué hacemos? Pues llevamos este vector v sub g aquí abajo, que sería la dirección x. Pues llevamos v sub g a x. ¿Y cómo hacemos esto? Pues ponemos el vector v sub g, que sabemos que es v sub 0 coseno de phi, ¿vale? Y para llevarlo aquí abajo volvemos a multiplicar por coseno de phi. Por lo tanto, en la dirección del eje x, v sub g x será v sub 0 por coseno del phi al cuadrado. ¿Vale? Esto será en dirección y. Y en dirección j, pues hacemos exactamente lo mismo. ¿Quién es v sub gi? Pues será v sub 0 por el coseno de phi, que será esto de aquí, ¿vale? Pero si lo llevamos a la componente j, que sería esta, tendríamos que multiplicarlo por el seno, ¿vale? Y nos queda esto de aquí. Por lo tanto, v sub g en coordenadas x, y, ¿vale? Nuestro sistema de referencia será v sub 0 coseno cuadrado de phi en dirección y más v sub 0 por el coseno de phi seno de phi j. Quizás lo veis mejor si ponemos v sub g, ¿vale? Lo que estamos haciendo es calcular su componente v sub g x, ¿vale? Y su componente v sub g y. Y no es más que las componentes que tenemos aquí. Por lo tanto, ya tendríamos calculado v sub g en ambas direcciones, en la dirección del sistema de referencia y sub 0, j sub 0, k sub 0, ¿vale? Y en el sistema de referencia ortonormal y jk. Si lo hacemos de la otra forma, ¿vale? Con un cambio de matriz, si lo hacemos de la siguiente forma, que es mediante un cambio de matriz, pues vosotros queréis el vector v sub g, pues en el eje vamos a llamar a este de aquí, pues E, ¿vale? Y al de la barra AB, pues B. Si vosotros lo queréis en E, ¿qué hacéis? Pues ponéis la matriz de cambio de B a E, ¿vale? Por el vector G en este eje que hemos llamado B.
¿Y quién es la matriz de cambio? Volvemos a copiar. La matriz de cambio, como habéis visto en teoría, viene definido por coseno de phi menos seno de phi, seno de phi y coseno de phi. Y el vector g en componentes y su 0, que sería esta de aquí, y j su 0, pues ¿quién es? Lo tenemos un poquito más arriba. Aquí, ¿verdad? Sabíamos que solo tenía componente en i su 0, por lo tanto, tendremos que es v su 0 coseno de phi en dirección, ¿vale? Vamos a ponerlo así, en dirección i su 0, y que en dirección j su 0 su componente es nula. Si nosotros hacemos esta operación, nos queda que v sub g, ¿vale? En E, en el sistema de referencia xy, pues tiene que salirnos lo mismo, ¿vale? Será v sub 0 coseno de phi al cuadrado más v sub 0 coseno de phi por el seno de phi en dirección j. Y como veis, haciéndolo de las dos formas, tanto proyectando como por la matriz de cambio, pues nos sale de igual forma. Y una vez que hemos calculado esto, en resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el vector velocidad en g, tanto en el eje x sub 0, y sub 0, como en el eje x e y. Aquí sabemos que vale v sub 0 coseno de phi y sub 0, y aquí pues lo que hemos justo hallado ahora, v sub 0 coseno de phi al cuadrado en dirección y más v sub 0 coseno de phi seno de phi en dirección j. Y hemos hallado también el vector de velocidad angular, que es constante, ¿vale? Para todo el sistema y que viene definido por este vector de aquí, ¿vale? Independientemente del eje en el que estéis. Pues con esto de aquí ya podemos calcular el vector velocidad en b, ¿vale? Que era lo que nos pedía el primer apartado. Para calcular la velocidad en b seguimos los mismos pasos que antes y establecemos la ecuación de cambio de velocidades de un punto a otro. Hemos elegido el punto A, pero podríamos haber elegido de igual forma el punto G. Entonces, en vez de poner el vector BA aquí, pues pondríamos el vector GA. Pero por comodidad, ya que sabemos que se desplaza en esta dirección, el punto A, pues hemos elegido este. Entonces, para hacerlo de forma gráfica, empezamos igual que lo hemos hecho antes. Establecemos pues, las velocidades. Empezamos igual que antes con la velocidad en A por estar ya definida hasta aquí. ¿Vale? La velocidad en A cuyo módulo es v sub 0. Sabemos ahora sí quién es el módulo de la velocidad angular, que lo hemos calculado antes, y esto es v sub 0 L seno de phi por BA, que en este caso la distancia que hay, ¿vale? El módulo del vector BA, pues nos lo dice el ejercicio que es 2L. ¿Vale? O sea que este módulo es 2v sub 0 por el seno de phi, porque las L's se van. Como tenemos la dirección y el módulo, ya sí podemos dibujarlo, ¿vale? Y lo vamos a hacer desde el punto que acaba el vector A, como antes, y vemos que es más o menos 2 veces v sub 0 por el seno de phi. Entonces vamos a hacer un vector tal que así, hasta aquí. Que vamos a poner que es BA por la velocidad angular. ¿Y quién es la velocidad en B? Pues no tenemos ni dirección ni módulo, porque es lo que queremos hallar, pero como sabemos que la suma de estos dos vectores
tiene que dar el vector b, pues simplemente lo sumamos gráficamente. ¿Vale? Este sería el vector de velocidad b. Y si nos fijamos en los ángulos que hay para intentar resolverlo por relaciones trigonométricas, nosotros sabemos que había una dirección, que es la de la barra, y que eran, habíamos marcado aquí más o menos 30 grados. Por lo tanto, por aquí, ¿vale?, irá un ángulo phi, y si la horizontal hace phi grados, pues su perpendicular los hace con la vertical. Es decir, si nosotros trazamos una perpendicular a v sub a, por aquí, ¿vale?, este ángulo vuelve a ser phi. Esto simplemente son relaciones trigonométricas. Para resolverlo lo hacemos de igual forma que antes, ¿vale? Tenemos que saber cuáles son las componentes del vector de velocidad v sub v. Entonces vamos a hacer sus dos componentes, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale?, sería la componente de la velocidad v sub i, ¿vale? Y la componente en dirección horizontal, ¿vale?, sería esta de aquí, ¿vale?, y sería v sub x, que también la vamos a hallar. Si empezamos, por ejemplo, por v sub i, ¿vale?, vamos a hacerlo. ¿Quién es v sub i? Pues si sabemos que este es el ángulo phi, pues v sub i será este vector de aquí, el vector v sub a, por el coseno del ángulo que forma. ¿Vale? Sería este vector proyectado aquí. Como sabemos quién es v sub a, que es 2v seno de phi, ¿vale?, que lo acabábamos de calcular en módulo, lo multiplicamos por el coseno de phi y tendríamos que el módulo de v sub i, ¿vale?, aquí siempre estamos trabajando en módulos, ¿vale?, no os confundáis con notaciones de vectores. En módulo sería 2v sub 0 seno de phi por coseno de phi. En vector, ¿quién sería? Pues sería ese mismo módulo, 2v sub 0 seno de phi por el coseno de phi en dirección j. Y ahora vemos cómo se pasa a la dirección j sub 0. Pero vamos a acabar primero y vamos a ver quién es el vector velocidad en módulo, ¿vale?, en x. Pues, ¿quién será en este caso? Será todo este vector, el verde, ¿vale?, el vector velocidad v sub a menos, ¿quién? Menos este trocito de aquí, ¿vale?, menos esto de aquí. Y ese amarillo, pues ¿quién será? Será el vector v sub a proyectado en esta dirección, que es lo mismo que decir v sub a por el seno de phi. Si antes estábamos proyectando en la dirección vertical y decíamos que esto era el coseno, pues ahora en la dirección horizontal, ¿vale?, pues será el seno. Y siempre, bueno, pues estamos trabajando en módulos. Como aquí lo estamos resolviendo gráficamente, ¿vale?, con que pongáis simplemente v sub a y v sub a, pues ya estaría. Vale, si nosotros calculamos esto, pues el módulo de v sub a es v sub 0 menos 2v sub 0 por el seno de phi, que esto sería el módulo de la velocidad va por el seno de phi otra vez. ¿Vale? Y esto nos queda
que v sub x en vector es v sub 0 menos 2v sub 0 por el seno de phi al cuadrado en dirección y. ¿Vale? Y este sería pues el que tenemos remarcado en azul y este sería el que tenemos remarcado en violeta. ¿Vale? Serían las dos componentes del vector velocidad en B. Igual que antes, y ahora lo queremos calcular en el eje x sub 0 y sub 0, pues establecemos los ejes de coordenadas que teníamos antes, x sub 0 y sub 0, el ángulo phi. Decíamos que si este ángulo los forma con la horizontal, ¿vale? La perpendicular los tiene que formar con la vertical. Y por lo tanto aquí tendríamos pues, el ángulo phi, de nuevo. Lo mismo que antes, lo podemos hacer gráficamente, ¿vale? O de la otra forma con el cambio de matriz. Antes, si os fijabais, estábamos haciendo el cambio de este eje, ¿vale? Al eje x, del x sub 0 al x normal, pues ahora lo que estamos haciendo es al revés, ¿vale? De este eje, que es donde tenemos las componentes, nos vamos a este de aquí. Para hacerlo gráficamente, pues tendríamos que ver cuáles son las proyecciones. Nosotros lo que queremos calcular es v sub e proyectado en x sub 0 y proyectado en x sub 0 sería esta de aquí. Proyectado en x sub 0, v pues sería esta de aquí. ¿Vale? Lo veis todo proyectado aquí. Esta sería v sub e proyectada en x sub 0. La otra opción, bueno, perdón, mejor dicho, el otro eje pues sería proyectado en la perpendicular, o sea, sería esta de aquí. Vamos a marcarlo con otro color. Este de aquí sería v sub i, ¿vale? Ya os digo que lo estamos haciendo de la primera forma, gráficamente. Pues lo que hacemos es que proyectamos, ¿vale? Este vector. Entonces, ¿quién es v sub e x sub 0? Hablando en módulos, pues v sub e x sub 0, que es esta de aquí, será v sub c proyectado aquí, o lo que es lo mismo, v sub a proyectado en x sub 0. ¿Vale? V sub a proyectado, sabemos que este es el ángulo recto, v sub a proyectado en x sub 0 será v sub a por el coseno de phi. ¿Y quién es el módulo de v sub a? Pues v sub 0 por el coseno de phi que teníamos. Por lo tanto, v sub e x sub 0, el módulo es v sub 0 coseno de phi y el vector será v sub 0 coseno de phi en dirección y sub 0. Ahora, ¿quién es v sub e y sub 0? ¿Vale? ¿Quién es la proyección vertical? Pues vemos que tiene que ser esta de aquí, ¿no? La naranja. Por lo tanto, será toda esta, que es el vector velocidad v sub a, ¿vale? Este v sub a multiplicado vectorialmente por la velocidad angular, menos este trocito de aquí, ¿vale? Y este trocito de aquí vamos a pintarlo en amarillo y este trocito de aquí es v sub 0 por el seno de phi. Vamos a remarcar esta componente que teníamos pintada antes. Vale. Repito, v sub i sería la componente del vector velocidad v sub a menos la componente v sub a proyectada en la dirección del eje. Por lo tanto, será v sub a
que es la que está de rosa, menos v sub 0 por el seno de phi, ¿vale? O v sub a directamente, o v sub a, que es la que está en amarillo. Y en módulos, ¿vale? V sub a en módulo hemos dicho que era 2v sub 0 por el seno de phi, ¿vale? Menos v sub 0 seno de phi. Por lo tanto, v sub b y sub 0 en módulo es v sub 0 por el seno de phi. Y en vector será v sub 0 seno de phi en dirección j sub 0. Si lo queréis ver de la segunda forma, que hemos dicho que es mediante cambio de matrices, pues ahora nosotros nos queremos mover a la velocidad en el punto B, ¿vale? Por lo tanto tendremos que hacer la matriz de E sub B por la matriz de cambio, la velocidad de B en el eje E. Y esto es lo mismo que la matriz que hemos utilizado antes, pero traspuesta. Por lo tanto, sería la velocidad en B sobre ese eje B que hemos pintado antes. Vuelvo a recordarlos. Antes hemos dicho que este le llamábamos E y el que va en dirección a la barra B, ¿vale? Y ahora estamos calculando desde aquí hasta aquí. Pues este será coseno de phi menos seno de phi, seno de phi, y coseno de phi por estos vectores velocidad que hemos sacado antes y que hemos dicho que son v sub 0 menos 2 v sub 0 seno de phi, esto es en dirección y, ¿vale? Y en la dirección j sería este violeta de aquí, y sería 2v sub 0 seno de phi por coseno de phi. Vamos a comprobar que lo hemos hecho bien. Efectivamente, pues si vosotros resolvéis esto, os tiene que quedar lo mismo que os ha quedado antes, que la componente en x sub 0 es v sub 0 coseno de phi en dirección y sub 0 y que la componente en dirección y sub 0 será v sub 0 por el seno de phi en dirección j sub 0. ¿Vale? De las dos formas os debería dar lo mismo. Y disculpad que aquí me falta un traspuesto, ¿vale? Esto no os equivoquéis, es importante, que estamos haciendo la traspuesta de esta, por lo tanto lo que habría que poner aquí sería coseno de phi menos seno de phi por seno de phi y coseno de phi, ¿vale? Da igual cómo lo hagáis, pero que tengáis claro qué matriz es la que tiene que hacer el cambio de base de una u otra. Debemos plantear las ecuaciones que hemos planteado antes de cambio de velocidad de un punto a otro y acordaros de que el producto vectorial es anticonmutativo y entonces tendréis que poner siempre, pues si vamos del punto G al punto A, pues primero el punto G y después el punto A, ¿vale? Para hacer este vector GA. No lo podéis escribir al contrario. Esta ecuación se puede resolver en el sistema de referencia que queramos o resolverlo primero en el XY y después trasladarlo al x sub 0 y sub 0 o simplemente resolverlo directamente en cada uno de los sistemas. Nosotros vamos a empezar resolviéndolo en XY y para ello lo primero que vamos a hacer es hacer este producto vectorial, ¿vale? Para hallar la velocidad de GA. Entonces si hacemos este producto vectorial y os acordáis de cómo se hacían estos productos, nosotros tenemos IJK
y ponemos en la segunda fila el componente del vector GA. ¿Y quién es GA? Pues será el punto A, ¿vale? Menos el punto G. Y esto si lo ponemos, pues si hacemos un esquema para verlo mejor, este es el punto G, este es el punto A, esto mide L, esta será la coordenada en vertical, ¿vale? Y esta será la coordenada en horizontal. Entonces, esto de aquí, sabiendo esta coordenada vertical, sabiendo que el ángulo es phi, pues esta coordenada vertical será L seno de phi y esta de aquí L coseno de phi, ¿vale? Estos puntos. Por lo tanto, si nosotros vamos desde el punto 0, 0, 0 hasta el punto L coseno de phi, L seno de phi 0, porque estamos en 2D, por lo tanto, el vector GA será 0, 0, 0, porque estamos en 2D y la dirección en Z, en este caso es 0, es nula, menos L coseno de phi, L seno de phi y de nuevo 0 en componente Z. Por lo tanto, GA será igual a menos L coseno de phi menos L seno de phi 0. Y esto de aquí es lo que tenéis que introducir aquí. Otra forma de verlo sería haciendo un cambio, ¿vale? Con la matriz de cambio que ya conocéis, que hemos visto antes, pues trasladar simplemente este vector aquí abajo. Si ponemos las componentes, menos L seno de phi 0, nos quedaría el vector de velocidad angular, ¿vale? Que le vamos a poner en verde y sería 0, 0 omega, porque sabéis que solo tiene dirección en la dirección perpendicular a I sub j. Es decir, lleva la dirección de K. Si nosotros hacemos este producto, lo que nos queda es menos L omega por el seno de phi en dirección I más L omega por el coseno de phi en dirección J. Si ahora nos vamos a la ecuación que teníamos al principio, ¿vale? Que es esta de aquí, la ecuación 1, y lo intentamos resolver en sus dos componentes, ¿vale? Para la dirección X, ¿qué tenemos? Que v sub g en la dirección X, que es esta, será v sub g por el coseno de phi, porque estamos proyectando v sub g en este eje de aquí. Por lo tanto, en dirección X será v sub g por coseno de phi. ¿Y a quién es igual? De nuevo en la ecuación. ¿Quién es v sub a en la dirección X? Pues v sub a en la dirección X es v sub 0, que solo tiene componente en esta dirección. O sea que será v sub 0. Y si nos vamos al producto vectorial del vector GA por omega, tenemos que en la dirección Y, ¿vale? La dirección del eje X, solo tenemos esto de aquí, menos L omega seno de phi. En la dirección Y, ¿quién es v sub g? Pues de nuevo, si miramos el dibujo, en la dirección Y sería proyectar este vector de aquí en este eje, ¿vale? O lo que es lo mismo aquí, en proyección vertical perpendicular a X, la dirección Y. Pues esto sería v sub g por el seno de phi. Y esto es igual a, ¿quién es v sub 0 en la v sub a en la dirección J? No hay, ¿verdad? Solo hay en dirección Y. Por lo tanto, v sub a sería nulo,
pero sí tendríamos una componente correspondiente al producto vectorial, ¿vale? A la velocidad de GA, y sería esta de aquí, L omega coseno de phi j. Bueno, la j nos sobra porque ya estamos trabajando, diferenciando entre las dos direcciones. Si, por ejemplo, de aquí elegimos, una vez que tenemos planteadas las ecuaciones en las dos direcciones, a esta le podemos llamar 1a y a esta 1b, directamente de 1b podemos obtener que v sub g es L omega coseno de phi entre el seno de phi. Si este valor v sub g lo sustituimos ahora en la ecuación 1a, lo que nos queda es L omega coseno de phi seno de phi por el coseno de phi igual a v sub 0 menos L omega seno de phi, donde la única incógnita aquí es omega. Por lo tanto, operando un poco, esto nos quedaría L omega coseno al cuadrado de phi, pasamos el seno hacia el otro lado y nos quedaría v sub 0 por el seno de phi, ¿vale? Lo podemos sacar factor común si queremos, L omega por el seno al cuadrado de phi. Si pasamos este término hacia el otro lado, vemos que nos queda L omega coseno cuadrado de phi, ¿vale? Más L omega por el seno al cuadrado de phi, igual a v sub 0 seno de phi. Sacando factor común, de L omega tenemos que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1 y esto nos queda igual a v sub 0 seno de phi, por lo tanto omega es v sub 0 partido de L por el seno de phi en módulo. Y esto es lo mismo que nos había quedado en el anterior ejercicio, podéis comprobarlo, que así sale, ¿vale? Y tiene que salir lo mismo. De la misma forma que hemos hecho antes, esto es el módulo. Para hacerlo vector lo que tenemos que hacer es añadir su dirección, que en este caso dirección K, ¿vale? Siempre. Conocido omega, podríamos irnos otra vez a la ecuación 1b, sustituir el valor de omega, ¿vale? Pero aquí lo tenemos como una incógnita y sacar el valor de v sub g como módulo. Por lo tanto, si nos vamos a la ecuación 1b, nos queda que v sub g es igual a L omega coseno de phi entre seno de phi, que es lo que teníamos antes, ¿vale? La estoy repitiendo, y esto no es más que L por, sustituyendo este valor aquí, LV sub 0 partido de L por el seno de phi, L con L se nos va, por el coseno entre el seno de phi. Y de nuevo, seno con seno se va. Por lo tanto, nos queda que v sub g es v sub 0 por coseno de phi en módulo. Y en dirección tenemos que v sub g es v sub 0 coseno de phi en dirección y, ¿vale? Que es la dirección que estábamos trabajando. Y con estas dos soluciones, pues nos podemos ir ya a calcular v sub e, de la misma forma que hemos hecho antes. Ya hemos calculado quién es la velocidad en el punto G, en la dirección I, ¿vale? En el sistema de referencia O sub I JK, y también hemos calculado quién es el vector de velocidad angular. Por lo tanto, ya conocido el vector de velocidad angular, podemos irnos a la ecuación de cambio de velocidad y obtener la velocidad en el punto B para este sistema de referencia.
Después lo haremos para el sistema de referencia en I sub 0, J sub 0, K sub 0, que sería el correspondiente al sistema de referencia fijado en la barra. Para resolver esta ecuación vamos a escribir las componentes. Si nosotros tenemos la velocidad en el punto B, sabemos que la velocidad en el punto A solo tiene componente en X, ¿vale? Es la componente en Y, y que el producto vectorial de este producto vendrá dado pues por IJK, el vector BA y el vector de velocidad angular, que ya sabemos que es 0, 0, omega, igual que antes. ¿Quién es el vector BA? Pues esto es exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Tenemos que restarle al punto A, bueno, tenemos que ir del punto A al punto B. Entonces, ¿esto qué es? Pues no es más que, si lo queréis ver de esta forma, esto es 2L, igual que antes, B y A, pues las coordenadas de este punto, esto mide 2L seno de phi, y esto de aquí, 2L coseno de phi. Por lo tanto, si nosotros estamos yendo de este punto 0, 0, 0 en 2D a este punto de aquí, que es el 2L coseno de phi, 2L seno de phi 0, tenemos que el vector BA es menos 2L coseno de phi menos 2L seno de phi y 0. Y esto de aquí es lo que introducimos, ¿vale? Menos 2L coseno de phi menos 2L seno de phi y 0. Si nosotros resolvemos esta ecuación de aquí, ya con el producto vectorial calculado, pues nos queda que v sub b es igual a v sub 0i, y el producto vectorial, podéis comprobarlo, es 2 omega L seno de phi por i. Si os fijáis, es lo mismo que teníamos para v sub g, solo que aquí hay un 2, ¿vale? Multiplicando al omega L. Más 2L omega coseno de phi en dirección J. De aquí, ¿qué podemos extraer? Pues que en la dirección X, v sub b es v sub 0 más 2L omega seno de phi, ¿vale? En dirección Y, esto sería v sub X, y que en la dirección Y, v sub i será 2L omega coseno de phi j. Lo único que nos falta aquí para terminar es simplemente sustituir omega, porque lo conocemos. Sabemos que omega es v sub 0 entre L por el seno de phi, y si lo sustituimos en estas ecuaciones, pues nos queda que el vector velocidad en dirección X es v sub 0 más 2L por v sub 0 entre L, que L con L se va, por el seno de phi, y a su vez por otro seno de phi. Por lo tanto, nos queda todo esto dirección Y, que v sub X en dirección Y, y nos queda que es v sub 0 más 2 v sub 0 por el seno de phi al cuadrado en dirección Y. Y que, o sea, que tendríamos aquí el primer. Si hacemos lo mismo que hemos hecho para la velocidad en B en dirección X, lo hacemos para la velocidad en B pero en dirección Y, en la componente Y, pues lo que tenemos es que 2, que es lo que teníamos aquí arriba, por L por omega, que es v sub 0 entre L por el seno de phi en módulo, ¿vale? Por el coseno de phi, que era lo que ya teníamos, en dirección J, pues nos queda que la componente de la velocidad en Y es 2v sub 0 por el seno de phi por el coseno de phi. Y con esto finalizaríamos esta parte de calcular la velocidad en G que hemos calculado
el vector de velocidad angular y también hemos acabado con el vector de velocidad en b. ¿Vale? En el sistema de referencia 0 y JK. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero para otro sistema de referencia que será el I sub 0, J sub 0, K sub 0. Y ya por último vamos a calcular de forma analítica el valor de la velocidad de v sub g, del vector velocidad angular y del vector velocidad en el punto B, que os recuerdo que esto es lo que nos pide el ejercicio, ¿vale? El vector velocidad en B, pero desconocemos el vector de la velocidad angular y entonces no podemos calcularla y por eso primero tenemos que calcular esto de aquí. Lo hemos hecho de varias formas, gráficamente y analíticamente, y ahora en esta última lo hacemos de forma analítica, pero para un sistema de referencia que sea paralelo, ¿vale? a la barra AB en su eje X y su eje Y pues perpendicular, lógicamente. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo, pero en otro sistema de referencia. No os perdáis y volved a ver el vídeo las veces que sean necesarias para entender en qué sistema de referencia estamos trabajando. Esto no haría falta resolverlo así, ¿vale? Sino que vosotros sabéis que hay ecuaciones de cambio de matrices, por ejemplo, si estamos trabajando con la velocidad en el eje vale, vuelvo a poner, a esto le vamos a llamar E y a esto B. Si nosotros ponemos la matriz del cambio de MBE, ¿vale? Y aquí tenemos la otra matriz de las velocidades, bueno, si lo ponemos de forma matricial, V sub G en B, ¿vale? Sabéis que con esta matriz ya no hace falta hacer todo esto que vamos a hacer, ¿vale? Simplemente lo cambiáis. O al revés, si queréis pasar de este eje de aquí, B, a este eje de aquí, E, lo que hacéis es la traspuesta de esta matriz y lo calculáis. Así que, sin más, vamos a seguir, ¿vale? con este ejercicio y ya os digo que tenemos que calcular la velocidad de G en este sistema de coordenadas. Entonces, si empezamos a escribir quién es cada componente, quién es V sub A aquí proyectado, pues tendríamos que cambiarla, ¿verdad? Porque sabemos que es V sub 0 y, pero si estamos trabajando en este eje de coordenadas, pues tendrá otra forma, tendrá una componente I sub 0 y una componente en dirección Y, componente J sub 0. Entonces vamos a ver cómo son estas componentes. Si vosotros queréis calcular la velocidad en A, ¿vale? La velocidad V sub 0 en este punto de aquí, o sea, en este eje de referencia, lo que podríamos aplicar, que igual es lo más sencillo de ver, es este cambio, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es el vector A, donde en el eje B. Bueno, pues lo que hacemos es que aplicamos esa matriz de BE traspuesta, porque si os fijáis, estamos yendo ahora de B a E en vez de E a B, bueno, por la matriz que ya tenemos, ¿vale? En E. ¿Quién es la matriz traspuesta? Pues es coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi y coseno de phi. Por la velocidad A en este eje, que sabemos que solo tiene componente V sub 0 y que en I es 0. Si nosotros hacemos este producto de aquí, ¿vale? De matrices tendríamos primero por primero más segundo por segundo y con este pues lo mismo. Por lo tanto, tendríamos que V sub A, vamos a escribirlo ya, que V sub A en X sub 0 y sub 0, ¿vale? En este eje de referencia sería V sub 0 por el coseno de phi en el eje Y sub 0 menos V sub 0 por el seno de phi en
j sub 0. ¿Vale? Esto es VG. Perdón, esto es VA. Ya tenemos VA, ¿vale? Para introducirlo aquí y ahora nos falta el producto vectorial de GA por omega. Entonces vamos a hacer GA por omega. Esto será lo que introducimos aquí, ¿vale? Y ahora estamos calculando esto, que lo introduciremos aquí. Bien, pues GA por omega será GA por omega será IJK. El vector omega ya sabemos que solo tiene componente en K, ¿vale? Bueno, estamos en I sub 0, J sub 0 y K sub 0. Y nos queda calcular quién es G sub A. Sabemos que este es el punto A, este es el punto G, que los separa una distancia L. Y por lo tanto, si lo queremos calcular respecto a este sistema, ¿vale? I sub 0, J sub 0, pues tenemos que G sub A es A menos G, y esto es 0, 0, 0, menos, ¿cuál es la coordenada del punto G? ¿Vale? Según esta dirección, pues según esta dirección, la coordenada en X sub 0, pues será L, y en el resto de J sub 0, K sub 0 llevará coordenada 0. ¿Vale? El punto será 0. Si no lo veis así, otra forma de verlo es como intentar girarlo, ¿vale? Si vosotros tenéis I sub 0, bueno, sería aquí X sub 0, ¿vale? Y sub 0 como ejes de referencia, vosotros tenéis el punto A y este es el punto G. Pues si sabéis que esto es L, todo el mundo sabe que este vector GA, pues ¿quién es? Es menos L, 0, 0, ¿vale? Porque esto mide G, entonces sería 0, lo que tenemos aquí, 0, 0, 0, menos L, que es la coordenada en X, en I0 y en G0, en J0 y en K0, ¿vale? Sería esto de aquí. Pues es lo mismo. A los que no os haga falta girarlo, pues ya no lo giráis, ¿vale? Y los que no, lo podéis ver así. Bien, pues si seguimos, lo hemos borrado, pero lo teníamos aquí. Esto es menos L, 0, 0. Que es lo que escribimos aquí. L, 0, 0. Y si hacéis este producto, ¿vale? Esto os queda L omega J sub 0. Y por lo tanto, si os vais a la ecuación principal, donde teníais V sub G, volvemos a ella. V sub G es igual a V sub A, que es esto que tenemos aquí arriba. Vuelvo a copiarlo. V sub 0 coseno de phi en dirección I sub 0 menos V sub 0 seno de phi dirección J sub 0 más L por omega J sub 0. ¿Vale? Y este será el vector G en este sistema de coordenadas. Si lo hacemos por componentes, la componente X sub 0, V sub G, es en módulos V sub 0, V sub 0 por coseno de phi y nada más, ¿verdad? Porque solo hay componentes en I sub 0. Y si lo hacemos en I sub 0, tenemos que V sub G y es en componentes menos V sub 0 seno de phi más L por omega. Si vosotros despejáis de aquí, vale, esto es en módulos, si vosotros lo queréis poner pues, en componentes, le añadiríais pues, las componentes, ¿vale? Pero nosotros sabemos que la velocidad en la dirección
g sub x, en la dirección x sub 0, quiero decir, si estamos aquí, esto es x sub 0 y esto es y sub 0, sabemos que la velocidad, que la estábamos pintando antes en naranja, sigue esta trayectoria. Por lo tanto, en el sentido en la dirección de las x sub 0, la componente x de v sub g pues es directamente su módulo, ¿vale? V sub g, y en la componente y pues no tenemos componente, ¿verdad? Veis todos que sigue la dirección del eje x sub 0. Por lo tanto, si a estas ecuaciones le llamamos como antes 1, a esta 1 sub a y a esta 1 sub b, desde 1 sub b podemos despejar omega, ¿vale? Y omega nos tiene que dar lo mismo que antes, v sub 0 entre L por el seno de phi en módulo. Y lo mismo que si volvemos a hablar de vectores, ¿vale? Con su componente. Pues ya tendríamos el valor del vector de la velocidad angular constante y el valor de la velocidad en g es que ya lo tenemos directamente en este eje porque desde el principio sabemos que v sub g, ¿vale? Es igual a v sub gx, solo tiene componente en el... Aquí me había olvidado de los subíndices. Sería v sub g x sub 0 y esto sería igual directamente a v sub 0 por el coseno de phi en la dirección de la barra. Con esto tendremos v sub g y omega y solo nos quedaría calcular v sub b. En esta parte ya tenemos velocidad angular, tenemos la velocidad de g y nos vamos a calcular un sistema de referencia I sub 0, J sub 0 y K sub 0. Lo mismo que hemos hecho antes, pero para otro sistema de referencia. Las ecuaciones son las mismas, velocidad en b igual a velocidad en a más ba por la velocidad angular. Ya sabemos en este caso quién es la velocidad en a porque lo hemos calculado anteriormente en estas coordenadas, lo mismo por un cambio de base, ¿vale? Con la matriz o directamente lo hacéis gráficamente, lo que más fácil os sea. En cuanto al producto vectorial, igual que antes, el vector de velocidad angular es 0, 0, omega y el vector BA, en este caso, pues será, si antes veíamos que en las proyecciones que teníamos GA, ¿vale? Si os acordáis cómo lo cambiábamos, pues ahora lo que tendremos es en vez de GA, BA. El procedimiento es el mismo. La longitud en este caso, en vez de ser L, será 2L. Vamos a cambiar todos los puntos. 2L, vector BA, y BA, por lo tanto, será menos 2L, 0 y 0. Así que escribimos menos 2L, 0 y 0. Si hacemos ese producto vectorial nos queda v sub 0 coseno de phi menos v sub 0 seno de phi j sub 0, esa es la componente v sub b, y del producto vectorial pues si nos queda 2L por omega en dirección j sub 0, sabiendo que omega, velocidad angular, es v sub 0 entre L por el seno de phi. Las longitudes se van y por lo tanto si escribimos el vector velocidad en el eje x sub 0 en esa dirección de esa componente, tendremos solo las componentes en dirección y sub 0, por lo tanto v sub 0 coseno de phi, y en dirección y sub 0 tendremos las j sub 0 menos v seno de phi j sub 0 más 2 v sub 0 seno de phi por j sub 0. Menos 1 más 2 es 1, por lo tanto quedaría v sub 0 seno de phi j sub 0. Y estas serían las componentes del vector de velocidad en el sistema x sub 0 y sub 0. Para terminar vamos a hacer un resumen porque hemos visto demasiadas estrategias para resolver el ejercicio y quizás os lían. Que no os olvidéis que la finalidad del ejercicio
en todo momento, bueno, de este apartado en concreto ha sido calcular la velocidad en v. Pero para ello necesitábamos conocer el vector de velocidad angular porque teníamos demasiadas incógnitas. Y a la vez hemos calculado la velocidad en el punto G. ¿Vale? Que no haría falta explícitamente para resolver la velocidad en v, pero podríamos hacerlo también a partir de ella si quisiéramos en vez de a partir del punto A. Además lo hemos hecho de dos formas, gráficamente y analíticamente. Gráficamente hemos considerado primero un vector, un sistema de referencia I sub jk y luego un vector de referencia I sub 0, j sub 0, k sub 0 en dirección a la barra, porque nos parecía más fácil calcularlo de esta fórmula ya que teníamos VG en esa dirección. Lo hemos resuelto en ambas opciones de cero, por así decirlo. Hemos proyectado en los dos ejes, pero podríamos hacerlo, como ya sabéis, con un cambio de base a través de la matriz del cambio de base. Sabéis que si queréis ir de A a B utilizáis MBA, MBE y si no, pues hacéis la traspuesta y iríais de uno al otro. La otra forma que hemos hecho es la analítica y también lo podemos expresar en las dos bases, ¿vale? Y lo podemos cambiar de una a otra con la matriz de cambio de base. Y ahora ya nos vamos al apartado 2 y seguimos haciendo el ejercicio. El apartado 2 nos pide calcular el vector de aceleración angular alfa, que se define como su módulo alfa por su dirección. En este caso es k. En un caso plano, la dirección coincide con la velocidad angular, pero en un caso en 3D no tendría por qué coincidir. Ahora bien, ¿quién es el módulo de la aceleración angular? Pues es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Igual que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pues la aceleración angular lo es de su derivada de velocidad angular. Esto podemos reescribirlo en función del ángulo phi porque nos va a ser más cómodo para trabajar. Nosotros podemos reescribirlo como la derivada de la velocidad angular respecto al ángulo phi y la variación temporal del ángulo phi, ¿vale? La derivada de phi entre el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos quién es omega en función del ángulo. La velocidad angular omega lo hemos calculado en el primer ejercicio y es esa de ahí. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de omega en ese apartado, ¿vale? En la velocidad angular y lo derivamos respecto a phi, pues tendremos una relación. Además, esto está multiplicado por la derivada de phi en el tiempo, la derivada del ángulo en el tiempo, que sabéis que la podemos escribir en mecánica como la derivada con un punto. Si nosotros hacemos esa derivada de aquí, ¿qué tenemos? Que será la derivada, pues v sub 0 partido de L por el coseno de phi. Y volvemos a multiplicar esa derivada temporal de phi. ¿Y quién es la derivada de phi? ¿Quién es la derivada del ángulo? Pues es omega, ¿vale? Omega es la variación del ángulo, la variación pues, de cómo varía la velocidad angular en el tiempo. Entonces, si ahí sustituimos de nuevo el valor de la velocidad angular, pues lo que tenemos es que alfa es v sub 0 entre L por el coseno de phi por, de nuevo, v sub 0 entre L por el seno de phi. Si operamos un poco, pues ¿qué nos quedará? V sub 0 entre L, ambas componentes al cuadrado, por coseno de phi por el seno de phi. Y eso es el módulo de la aceleración angular y si lo queremos expresar vectorialmente, pues tendríamos que ponerle su dirección. Y con esto ya estaría resuelto el ejercicio. Acordaros que coinciden en dirección con velocidad angular, pero no tendría por qué coincidir el sentido. Y esto todo es porque estamos en un caso plano. En el apartado 3 nos pide calcular el centro instantáneo de rotación, o CIR, que se caracteriza porque su velocidad en ese punto es nula. El centro instantáneo de rotación, pues a partir de este punto podemos definir el movimiento del sólido rígido. El sólido rotará en torno a este punto CIR que está fijo, bueno, en ese instante nos rota y su velocidad es nula. Entonces tenemos dos formas para calcularlo. Una de ellas es gráficamente, ¿vale? De forma gráfica, y la segunda es de forma analítica.
para calcularlo de forma gráfica solo necesitamos conocer dos velocidades. Entonces podríamos obtenerlo al principio del ejercicio porque conocemos VA y conocemos VG. ¿Vale? Con la velocidad en B, lógicamente, también se podría calcular, pero ya os digo que con dos velocidades es suficiente, entonces podríamos haber resuelto el ejercicio, este apartado, al principio del ejercicio y no haber esperado hasta ahora. Y también os serviría para ver cómo está moviéndose ese sólido. Si empezamos a hacerlo de forma gráfica, en un sistema pues de coordenadas, el que elijáis, vosotros tenéis que proyectar las velocidades. Entonces, hemos elegido velocidad A y velocidad G, ¿vale? Porque son las que se os dan en el ejercicio y así tampoco hay confusión, pero como os digo, podríais haber elegido la velocidad en B. Graficamos la velocidad en A, que sabíamos que era paralela al eje X, velocidad en A, y la velocidad en G, paralela al eje X sub 0, velocidad en G, que ahora ya sí conocemos módulo y conocemos dirección. Y lo que hacemos ahora es proyectar sus perpendiculares, es decir, trazamos las perpendiculares a esos vectores al inicio de su vector, ¿vale? En el punto de inicio. Entonces, perpendicular a la velocidad en A sería esa línea de ahí que coincide en este caso con el eje Y, y perpendicular, bueno, si la hemos trazado a 30 grados la barra B, pues la perpendicular estaría a 60 según esta dirección. Entonces por ahí trazaríamos la perpendicular al punto G, ¿vale? A la velocidad G. ¿Vale? Y perpendicular en A. Bueno, la línea no es lo suficientemente extensa porque nos llegan a cortarse, así que prolongamos la perpendicular en A. Y ahora ya sí tenemos un punto de corte. Bien, ese punto de corte es el centro instantáneo de rotación. Es decir, en ese punto la velocidad, repito, será nula y el sólido girará en torno a ese punto en ese instante. Bien, pues ahora tendríamos que resolverlo pues a través de las relaciones trigonométricas. Me estoy dando cuenta que tenemos un fallo y es que los ejes están con nombres duplicados, entonces vamos a ponerlos bien. Este es el eje X y entonces que nos quedaría X sub 0, Y sub 0, ¿vale? Y en perpendicular a X hay que cambiarlo también, tenemos que ese eje de ahí es Y y no Y sub 0. Bien. Bueno, nos falta poner los ángulos, que el ejercicio nos decía que tenía un ángulo phi, ¿vale? El eje AB con el eje X y a partir de ahí establecemos las coordenadas. Bueno, estoy poniendo ya que el punto CIR tiene su coordenada X0, porque si os fijáis, en el dibujo ya está realmente en el eje Y, ¿vale? Entonces podríamos ponerlo directamente, si no, también tiene que salir calculándolo. Bueno, pues el ángulo phi los forma con la horizontal, su perpendicular, hemos dicho ya antes que los forma con la vertical. Y vamos a limpiar un poco el dibujo, ¿vale? Vamos a sacar la I del sistema de referencia afuera para que dé el dibujo más limpio. Vale, pues ahora calculamos el punto de I sub C, ¿vale? O C sub I. Gráficamente, entonces tenemos que esa sería I sub C, ¿vale? La coordenada. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, pues nosotros sabemos que eso que estoy reflejando ahí, ¿vale? Esa distancia entre A y G es L y por lo tanto, si vosotros, bueno, si no lo veis así, podéis invertir el triángulo, L entre el seno de phi nos dará esa coordenada I, ¿vale? Ese vector L. Por lo tanto, ponemos L, ¿vale? Entre el seno de phi.
Y eso nos queda, pues ya directamente que el CIR, el punto en el que la velocidad es nula, pues será 0, L, seno de phi. Como veis, varía con el ángulo. Entonces, para 30 grados va a ser siempre S, que es lo que estamos dibujando ahora mismo, pero cuando valga 31, el CIR cambiará de posición, ¿vale? O sea que varía con el ángulo. Del mismo modo que hemos calculado el CIR, podemos calcular a partir del CIR la velocidad en V, ¿vale? Haría un movimiento pues rotacional en torno al punto C. Entonces, si nosotros unimos el punto CIR con el punto B, ¿vale? Vamos a unirlo. ¿Vale? La perpendicular a este punto nos tiene que marcar la dirección de la velocidad en B. ¿Por qué? Porque todas las perpendiculares, bueno, lo he desplazado un poco, ¿vale? Empezaría ahí el punto B. Si nosotros tenemos la velocidad en B, su perpendicular también tiene que caer al CIR, ¿vale? También tiene que intersecarse con el resto de las proyecciones perpendiculares. O sea que sería otra forma, ¿vale? Y veis cómo está rotando así el sólido en torno a este punto CIR. Por eso os digo que podríais haber sabido intuitivamente en el primer apartado cómo se está moviendo este sólido. De forma analítica, ¿cómo resolvemos esto? Pues con el campo de velocidades que ya conocemos, con el cambio de velocidad de un punto a otro. Podemos elegir el punto que queramos, pero vamos a elegir el A por facilidad. Entonces ponemos v sub A igual a v sub C más AC, producto vectorial del vector velocidad angular. ¿Por qué lo establecemos así? Porque la velocidad en el punto C sabemos que es 0 y de esta forma podemos obtener sus componentes. La velocidad en el punto A según los ejes X e Y es v sub 0 en esa dirección Y. Y en cuanto al producto vectorial, sería IJK, como en todos, la velocidad angular es 0, 0, omega en dirección K, y la distancia, bueno, el vector AC, ¿quién es? Pues será la coordenada en CX menos la coordenada en AX, en componentes Y, CI menos AI, y en componente Z, en este caso estamos en sistema plano, es 0 directamente, pero si no sería CZ menos AZ. CX y CI no las conocemos a priori, pero AX y AI sí las conocemos, y si nos vamos a ver el esquema gráfico, pues sabemos que el punto A es el origen de coordenadas y por lo tanto sus coordenadas son 0, 0. ¿Vale? Si elegís la coordenada, el punto G, tendríais que calcular sus coordenadas, que ahora mismo ya las conocéis. Pues el vector AC es igual a CX menos 0, CI menos 0 y 0. Y esto es lo mismo que decir que el vector A sub C es CX, CI y 0. Y que es lo que introducimos en el producto para hacer el producto vectorial. Si resolvemos esta ecuación, lo que nos queda es que la velocidad sub 0 en dirección Y es igual a I sub C, o bueno, tal y como lo tenemos ahora, CI, ¿vale? Vosotros elegís cómo le llamáis, si CI o CX, CI por omega en dirección Y menos CX por omega en dirección J. Si ahora ponemos las componentes en X y en Y, tenemos que para el componente en X solo tenemos v sub 0 y CI omega, y para la componente en J tenemos que no hay vector de velocidad en J, ¿vale? Para el punto A entonces sería 0 igual a CX por omega.
Si de aquí vosotros sustituís, bueno, veis directamente que el punto Cx es 0, ¿vale? Que ya lo habíamos visto gráficamente. Y si despejáis Ci, tenéis v sub 0 entre omega, sustituyendo quién es esa velocidad angular omega, pues tenéis que Ci es v sub 0 entre v sub 0 entre L por el seno de phi. Y esto es lo mismo que decir Ci igual a L entre el seno de phi, que es lo mismo que hemos obtenido antes gráficamente. Y por lo tanto podéis escribir el CIR como 0 L seno de phi. Ese punto de velocidad nula que hemos denominado CIR. El apartado 4 nos pide calcular el radio de curvatura en el punto D. Es muy importante saber que el radio de curvatura, ¿vale?, lo calculamos en un punto. Y viene definido como la velocidad en ese punto al cuadrado partido de la aceleración normal en ese punto. Repito que es muy importante que sepáis que es en un punto y además que la aceleración es la aceleración normal. Por lo tanto, necesitamos calcular la aceleración normal. Nosotros en el primer ejercicio calculamos el vector de velocidad v sub e, tanto en el sistema de referencia que teníamos x sub 0 y sub 0, como que era el paralelo a la barra AB, como el paralelo a la barra OX, que tenía componentes en y y j, ¿no?, x e y. Ahora lo que nos hace falta es una aceleración. Y la aceleración se define igual que el campo de velocidades para este caso del sólido rígido. En los siguientes problemas veréis que el campo de velocidades y el campo de aceleraciones varían, ¿vale?, en función de si estamos en el sólido o el punto no pertenece al sólido. Pero en este caso, como todos los puntos pertenecen al sólido, si nosotros definimos la aceleración en B, será la aceleración en A más la aceleración de BA. La aceleración en B no la sabemos, es lo que queremos calcular. La aceleración en A sí la sabemos, ¿vale? Y aquí podríamos haber elegido otro punto, ¿vale? Podríamos haber puesto, por ejemplo, la aceleración en G, pero tendríamos que calcularla. Y la aceleración en A es directa, es nula. ¿Y por qué es nula? Porque vosotros sabéis que la velocidad de v sub A es v sub 0 y es constante. Sabéis también que la derivada de la velocidad es la aceleración, por lo tanto si derivamos una constante, pues esta aceleración de aquí, nula. Y ya os digo que podríais utilizar también A sub G. ¿Quién es la aceleración? La aceleración de esa barra, ¿vale?, se puede definir como la aceleración tangencial, siempre, ¿vale? Hay dos componentes de la aceleración y la aceleración normal. La aceleración tangencial, ¿vale? Siempre la tangencial es perpendicular al vector con el que estamos trabajando y su módulo es la aceleración angular por el vector b sub a, ¿vale? Todo esto en módulos, siempre que hablamos de módulos. Y la dirección del vector aceleración normal siempre es paralelo al vector con el que estamos trabajando hacia el interior de la curva siempre, ¿vale? Y el módulo es la velocidad angular al cuadrado por esa longitud BA, ¿vale?, la longitud de esa barra. Si nosotros resolvemos esto, se podría resolver tanto gráficamente como analíticamente, ¿vale?, igual que hemos hecho con las velocidades. Esto también se puede ver como AB igual a 0, ¿vale?, que sería la aceleración en A más la aceleración tangencial. Esto todo lo habéis visto en teoría, ¿vale?, como el producto vectorial del vector BA multiplicado vectorialmente por el vector de aceleración angular, ¿vale?, más la aceleración normal, que es el doble producto vectorial del vector de velocidad angular, ¿vale?, por BA velocidad angular de nuevo. Bien, pues lo podría resolver resolviendo estas ecuaciones, ¿vale?
o si lo hacemos en componentes, ¿vale? Directamente, a b a t, su módulo, ¿vale? El módulo de a b a t, si no ponemos el vector, pues entendemos que es el módulo, pues será alfa por BA. Y alfa por BA, ¿quién es? Pues alfa es, que lo hemos calculado anteriormente en el segundo apartado, v sub 0 al cuadrado entre al cuadrado por el coseno de phi por el seno de phi por la longitud que hay entre BA, ¿no? Que esto era 2L. Por lo tanto, si de aquí despejamos, tenemos que AB a t es 2v sub 0 al cuadrado entre L coseno de phi por el seno de phi, ¿vale? En módulo. Y en dirección sabemos que pues es en la dirección perpendicular a BA. Si vosotros recordáis, si esto es A y esto es B, esto es phi, esta sería la dirección perpendicular a AB. Por lo tanto, si lo escribimos en forma de vector, esto es ABAT por J sub 0, ¿verdad? Porque si esto es I sub 0, esto habíamos dicho que es J sub 0. En la componente normal, en módulo, vemos que es omega al cuadrado por BA. Omega al cuadrado, pues v sub 0L entre el seno de phi, todo esto al cuadrado, por BA, que hemos dicho que es 2L. Por lo tanto, esto nos queda 2, vamos a ponerlo aquí abajo, AB a n, nos queda como 2v sub 0 por el seno de phi y esto de aquí al cuadrado, ¿vale? Y esto sería el módulo de la aceleración normal de la barra a n, BA, perdón, y en dirección pues hemos dicho que va siempre hacia el interior de la barra, ¿vale? Y con dirección, pues en este caso, I sub 0, porque lleva la dirección de la barra. Como van hacia adentro de la barra, ¿vale? Esto es importante que lo veáis, tendremos que poner un menos delante, ¿vale? Porque si el I sub 0 lo marcamos como positivo hacia la derecha, pues si nosotros sabemos que la aceleración normal hace algo así, tendría que ir con símbolo negativo, ¿vale? Así que no os olvidéis. Por lo tanto, el vector de aceleración AB, que es igual al vector de aceleración de BA, porque como hemos visto aquí, A es 0, ¿vale? Lo que estamos haciendo es que aceleración de B sea igual a aceleración de BA, que eso ya lo hemos visto, pues será igual a la suma de estas dos componentes, ¿vale? Y las hemos calculado ahora. Por lo tanto, esto va a ser la aceleración de B a t más la aceleración de B a n. Si nosotros sumamos estas componentes, tenemos que AB es 2v sub 0 el cuadrado partido de L menos seno al cuadrado de phi en la dirección I sub 0, esto ya es sacando factor común, ¿vale? Más coseno de phi, seno de phi, dirección J sub 0. Y tenemos el vector de aceleración de AB. Pero esto no quiere decir que tengamos ya el vector tangencial o normal, ¿vale? Nosotros lo que sabemos es que tenemos un vector BA tangencial y un vector BAN normal. Y que la suma de ambos es igual al vector aceleración. Luego lo vamos a ver en un esquema para que lo veáis más claro, que porque esto no quiere decir que la tangencial de B sea igual a la tangencial de A, ¿vale? Lo que quiere decir es que los vectores en sí son iguales, pero no sus componentes. Y eso lo vamos a ver ahora. Bien, tenemos la aceleración en B, nos falta la aceleración normal y tenemos
la otra que nos hacía falta, pues para calcular la fórmula del radio de curvatura, vemos que aquí tenemos la aceleración de b, nos falta la aceleración de b normal, pero tenemos que recuperar, ¿vale?, esta aceleración de b. Entonces voy a escribirla por aquí y ya nos queda, ¿vale?, que la velocidad en b en este eje de coordenadas, ¿vale?, es v sub 0 coseno de phi por i sub 0 más v sub 0 seno de phi j sub 0. Y esto ya lo hemos calculado, además lo hemos calculado de muchas formas. Básicamente, dibujamos la velocidad en el punto B, ¿vale? Empezamos a dibujar la velocidad en un punto cualquiera. ¿Y cómo la dibujamos? Bueno, pues sabemos que su dirección en i es positiva, en i sub 0, ¿vale? Y en j sub 0 también. Quiere decir que tendrá una componente en i sub 0 y otra componente en j sub 0, positivo. Por lo tanto, el vector será algo así. Si a partir de ese punto queremos definir también el vector de aceleración, que sabemos que es igual, en este caso, el de la barra, ¿vale?, el del sólido AB que el del punto B, pues ¿qué hacemos? Definimos, igual que antes, la componente I negativa, bueno, pues sería por aquí, y la componente J positiva, pues por aquí, ¿vale? Por lo tanto sería este vector de aquí. El ángulo que forman estos vectores lo hemos llamado alfa. Si no queréis confundiros porque alfa se lo habéis llamado al vector de aceleración tangencial, pues le podéis poner beta, ¿vale?, o el ángulo que queráis. Es muy importante que recordéis el triedro de Frenet que habéis visto la semana pasada, que sabéis que la velocidad y el vector tangente llevan en la misma dirección y que el vector normal es perpendicular a este vector velocidad o al vector tangente. Si vosotros ampliáis un poco esta imagen y nos olvidamos del sistema de referencia x sub 0 y del sistema de referencia x e y, lo que tenemos es esta dirección, ¿vale?, que sería la misma que esta de aquí, ¿vale? Esta. Pues simplemente volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero para tenerlo más ordenado, veis que solo tenemos el vector velocidad y que forma un ángulo con el vector aceleración. ¿Cómo sabemos nosotros qué ángulo forma y por qué es importante el ángulo que forma? Bueno, el ángulo que forma es importante para saber dónde está el vector de aceleración normal y dónde está el vector de aceleración tangencial. ¿Cómo se calcula el ángulo que forman dos vectores? Pues mediante la fórmula que ya todos sabéis, que es la de coseno de alfa es igual a el vector velocidad por el vector de aceleración de b, ¿vale?, entre los módulos de estos vectores. El módulo de v sub b será v sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado de phi más v sub 0 al cuadrado seno cuadrado de phi. Por lo tanto, esto más esto, si sacamos factor común, v sub 0 es 1, o sea que el módulo del vector velocidad en b es v sub 0. Con la aceleración, pues hacemos lo mismo, el módulo, ¿vale?, para sacar los denominadores. 2v sub 0 al cuadrado entre L, seno a la cuarta de phi más coseno cuadrado de phi por el seno cuadrado de phi. Por lo tanto, el módulo de AB, si operamos un poco, nos queda 2v sub 0 cuadrado entre L por el seno de phi por seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que esto es 1. Módulo de AB, 2v sub 0 cuadrado entre L por el seno de phi. Bien, ya tenemos los módulos, pues simplemente operamos coseno de phi es igual a v sub b, ¿vale? Vamos a hacer, esto es un producto escalar, pues hacemos componente a componente, v sub x por aceleración de b en x más la aceleración en y por la velocidad en y. Entonces, componente de la velocidad en x, v sub 0 coseno de phi.
¿vale? Esto lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Son estas dos ecuaciones de aquí que nos las podemos trasladar. ¿Vale? Y las dejamos pues por aquí, ¿vale? Por si nos hace falta ahora para irlas mirando. Voy a escribirlo aquí abajo mejor. Vale, coseno del ángulo. Volvemos a hacerlo. Componente hemos dicho, componente x por componente x, ¿vale? Y componente y por componente y. Pues velocidad v sub 0 por el coseno de phi por aceleración. No os olvidéis del factor común, ¿vale? 2v sub 0 cuadrado partido de L por menos seno al cuadrado de phi más la velocidad de b en y, v sub 0 por el seno de phi por la aceleración en componente y, en componente vertical. Coseno de phi, no os olvidéis de lo que hemos sacado fuera como común, coseno de phi, seno de phi. Y todo esto dividido entre los módulos. Y los módulos hemos dicho que es v sub 0, el de la velocidad, por 2v sub 0 cuadrado entre L, el de la aceleración, ¿vale? Este es este. Y v sub 0 lo habíamos obtenido de aquí. Bien, pues si operamos, esto nos queda que es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que alfa es igual a 90 grados. Que alfa sea 90 grados quiere decir que AB, el vector de aceleración de B, lleva la dirección del vector normal V. Por lo tanto, no hay aceleración tangencial, ¿vale? No existe aceleración tangencial en el punto B y toda la aceleración que existe es la normal, ¿vale? Por lo tanto, la normal tiene que ser igual a la aceleración en B. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo gráfico. Que la aceleración en B sea igual a la normal y que sea paralela a la dirección del vector normal, ¿qué quiere decir? Que este vector rojo no estará aquí, sino que estará sobre esta línea, ¿vale? Entonces, esto de aquí estará aquí. Y este será el vector de aceleración. ¿Y por qué es normal? Bueno, porque sabéis que el vector de aceleración tangencial en el punto B tendría que seguir, vamos a dibujarla en la dirección que corresponde, ¿vale? El vector, si esto lo he puesto a 50 grados, ¿vale? Pues el vector de aceleración tangencial de existir tendría que estar, ¿vale? Por esta línea. En el mismo sentido de la dirección v sub v si está acelerado y en sentido contrario si está decelerado. Si no hay vector de aceleración tangencial, quiere decir que toda la aceleración es normal. ¿Cuándo sí lo habría el vector de aceleración tangencial? Pues si estuviera aquí el vector de aceleración, ¿vale? Lo descompondríamos en dos, en su normal, ¿vale? Y en su tangencial. La tangencial siempre tiene que ir en dirección al vector de velocidad o vector tangente, y el vector normal en un punto, ¿vale? Tenéis que distinguir muy bien si estamos hablando de aceleraciones del sólido o aceleraciones del punto, ¿vale? Cuando hablamos de aceleración del punto, la aceleración tangencial lleva a la dirección de este vector tangente, y cuando estamos hablando de aceleraciones normales en un punto, llevaría la dirección del vector normal y formaría pues este vector a sub b. ¿Qué sucede aquí? Que este vector a sub b no está aquí, ¿vale? Está aquí.
en el rojo. Entonces, esto lo eliminamos. Y solo existe vector de aceleración en B, que es igual a vector de aceleración normal. Para resumir lo que hemos visto, vamos a hacer un pequeño esquema y espero que esto clarifique cómo se colocan las velocidades, es decir, qué direcciones llevan las aceleraciones de un punto y las aceleraciones del sólido. Entonces, si empezamos imaginándonos que en este movimiento solo hay un movimiento circular instantánea, es decir, una rotación pura de B respecto a, ¿vale? Nos olvidamos de la velocidad en el punto B, lo que tendríamos si solo existiera esa aceleración BA, pues sería un vector de aceleración BA con sus componentes, ¿vale? Sus componentes, ¿cómo son? Pues la normal siempre paralela a BA y hacia el interior de la curva, y la tangencial perpendicular a esta barra BA. O sea que en perpendicular. Que vaya en un sentido o vaya en el otro depende de si el sólido está acelerado o decelerado. Es decir, si la velocidad coincide con la dirección, con el sentido de la aceleración tangencial, estará acelerando. Si la velocidad va en el sentido opuesto, el sólido estará acelerando. Bien. Esto no es lo que pasa en nuestro movimiento, porque en nuestro movimiento lo que tenemos es una velocidad en B, por lo tanto la trayectoria real, que sería girar en punto Alcir, que lo habíamos calculado, será esta que está aquí en azul. En este punto B tenemos una velocidad B que es tangente a la trayectoria y por lo tanto lleva la misma dirección que el vector tangente. En perpendicular al vector tangente sabemos que está el vector normal. Y por lo tanto, en este eje estaría la aceleración normal de B y en este de aquí estaría la aceleración tangencial de B. ¿Por qué? Porque en un punto la aceleración normal tiene que ser perpendicular a el vector velocidad y la aceleración tangencial tiene la misma dirección. Y de nuevo, si el punto está acelerando, pues dirección de la velocidad y dirección de la aceleración tangencial en el mismo sentido, y por aquí vendría si estuviera decelerándose. ¿Qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso sucede que este ángulo beta que hay aquí, o alfa, como le queráis llamar, es 90 grados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esto por qué sucede lo primero? Bueno, porque la aceleración es nula, por lo tanto, las componentes de aceleración son iguales, los vectores de aceleración son iguales, pero no cada una de sus componentes. Y aquí lo vemos bien, porque si nosotros trazamos en perpendicular la aceleración de BA, que es la misma que la de B, lo que tenemos son los 90 grados. Si hemos dicho que por aquí tiene que ir la aceleración normal del punto B y por aquí tendría que ir la tangencial, si nosotros tenemos toda la aceleración de AB proyectada en este eje, automáticamente esto ya es la aceleración normal, ¿vale? No tenemos componente en tangencial. Eso en cuanto al punto B, que no es lo mismo que la aceleración de BA, de la barra. Entonces, si fijamos otra vez en este punto, sabemos que la aceleración de BA, de la barra, es esta, pero ¿qué sucede con su tangencial y con su normal? ¿Es ahora la tangencial nula o la normal nula? No. Lo que pasa es que si vosotros proyectáis en las direcciones que tienen que ir, esto debería ser exactamente perpendicular a la barra, pues tenéis que en dirección de AB tenéis la componente normal, igual que antes, hacia dentro de la curva, y tendréis la componente tangencial en perpendicular a la barra AB. Y esto sucede siempre. Por lo tanto, veis que los módulos de la aceleración normal y de la aceleración normal en B, de la aceleración en B y de la aceleración de BA son los mismos. ¿Vale? Pero no quiere decir que la componente de AB su n sea la misma de AB su n. Como veis, son bastante diferentes, no llevan ni la misma dirección ni el mismo módulo. ¿Vale? Entonces tenéis que tenerlo muy claro. En nuestro caso, claro que habíamos hallado esto de aquí,
Y como sabemos que es igual, pues automáticamente los módulos, ¿vale? No tenemos que proyectarlo, pues es el mismo. Entonces calculamos con esta aceleración. Y como siempre, las componentes del triedro de Frenet, los versores, pues el tangente a la trayectoria en la misma dirección que la velocidad y el normal en perpendicular al vector velocidad y en la dirección de la aceleración tangencial. Normal, perdón, en este caso, ¿vale? En la aceleración normal y la aceleración tangencial iría por aquí, que no hay. O sea que el vector normal en la dirección de la aceleración normal del punto. Y con esto terminamos. Espero que haya clarificado un poco este par de esquemas y si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en escribirnos. ¡Ánimo! Ahora sí, vamos con el último apartado que nos pide calcular la variación del ángulo phi en el tiempo. ¿Vale? ¿Cómo va a variar ese ángulo sabiendo que en el instante inicial el ángulo tiene un valor de 30 grados? Nosotros sabemos que la derivada del ángulo respecto al tiempo es la velocidad angular. Y hemos calculado la velocidad angular en el primer ejercicio. Y sabemos que es v sub 0 por el seno de phi entre L. Si nosotros aquí agrupamos las variables, ¿vale? Las phis con las phis, vemos que la derivada de phi entre el seno de phi, ¿vale? El seno pasa dividiendo, es igual a v sub 0 entre L por dt. Y ahí ya tenemos las variables separadas y podemos integrar. Los límites de integración, ¿quiénes son? Bueno, pues para el ρ, ¿vale? Para el diferencial de ρ tendremos que ir desde ρ sub 0 hasta ρ final, ¿vale? Hasta ρ dt, que es lo que nos piden. Y al lado de la derecha, pues tendremos tiempo inicial, que sabemos que es 0, ¿vale? En el instante inicial, y en el final pues tendremos un tiempo t. Además, el ángulo inicial lo conocemos que son 30 grados. Esta integral de la derecha es bastante facilita, yo creo que ya todo el mundo debe saber hacerlo porque v sub 0 y L son constantes, por lo tanto si las separamos en dos y las resolvemos por separado, tenemos que la integral 2 es igual a v sub 0 entre L por t definido en 0, ¿vale? El tiempo inicial y el tiempo final, y eso nos queda v sub 0 entre L por el tiempo, como lado derecha de la ecuación. Del lado izquierdo, la ecuación 1, pues ¿quién es? Será la derivada de phi entre el seno de phi, ¿vale? Y hacemos su integral. Y esa integral pues es del tipo menos logaritmo neperiano de 1 más coseno de phi entre el seno de phi más c. Bueno, más phi, ¿vale? Más c. Esto luego tendremos que evaluarlo en los 30 grados y en fin. Esta integral no tenéis por qué saberla, ¿vale? Porque os la daríamos en el examen, así que no os preocupéis por eso. Vamos a sacar las constantes, entonces tenemos que es menos logaritmo neperiano de 1 coseno de phi por el seno entre el seno de phi más logaritmo neperiano de 1 más coseno de 30, ¿vale? Menos con menos es más, seno de phi. Seno de 30 grados en este caso. Y ya tendríamos la parte de la izquierda, ¿vale? La parte 1. Si ahora nosotros esto lo igualamos a la parte de la derecha, igualamos 1, ¿vale? A la ecuación 2, y lo que vamos a hacer es que ya podemos sustituir pues algunos valores, pues el coseno de 30 grados, ¿vale? Sería raíz de 3 partido de 2 y el seno de 30 pues un medio. Y aplicamos propiedades de los logaritmos, ¿vale? Sabemos que estamos restando, pues podemos expresarlo como esta división. Y esto todo pues tiene que ser igual a v sub 0 entre L partido por t. De nuevo, si operamos,
Eso de ahí nos queda que el logaritmo neperiano es de 2 más raíz de 3 por el seno de phi. Ahora simplemente estamos ahí haciendo esa división por 1 más coseno de phi es igual a v sub 0 entre L por T. De nuevo operamos y dejamos las phi hacia un lado y nos quedaría seno de phi entre 1 más coseno de phi igual a 1 entre 2 más raíz de 3 por E, ¿vale? El exponente, eso es como deshacemos un logaritmo neperiano, por v sub 0 entre L y por T. Y todo eso ya es cómo varía el ángulo phi en el tiempo. Y con esto acabaríamos el ejercicio y de nuevo deciros que estamos a disposición vuestra para lo que necesitéis. Si no entendéis algo, nos preguntáis y volvemos a explicar lo que haga falta. A seguir.